¿Y si la píldora anticonceptiva no solo evitará embarazos, sino que también alterará las preferencias de las mujeres al elegir pareja? La idea puede sonar incómoda, pero tiene sentido, porque la píldora, como cualquier otro anticonceptivo hormonal, no solo actúa sobre el sistema reproductivo, también modifica el entorno hormonal en el que nacen el deseo, la atracción y el vínculo, y eso podría influir en la forma en que una mujer elige pareja. Hoy revisaremos esta controvertida hipótesis planteada por la doctora Sarah Hill en su libro Tu cerebro con anticonceptivos, cómo la píldora lo cambia todo. Pero ojo, esto no es una reseña. Aquí analizamos ideas, atamos cabos y sacamos conclusiones. Estamos en Nueva York, en los años 90. Imaginemos un matrimonio joven, atractivo y exitoso. Se llaman Alice y Bill. Alice empezó a tomar la píldora en la universidad. Para ella, al igual que muchas mujeres, la píldora supuso mucho más que un anticonceptivo. Significaba liberación, independencia, control sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su futuro. La píldora le permitió estudiar sin miedo a un embarazo imprevisto y elegir con claridad cuándo y con quién quería compartir su vida para construir una historia en común. Alice nunca experimentó efectos secundarios importantes, como aumento de peso o cambios en el estado de ánimo. Al contrario, la píldora incluso mejoró su acné. Pero hubo un efecto secundario que sí apareció, más sutil, más difícil de detectar. Alice vivía el deseo con su marido desde la indiferencia. La mayoría de la gente sabe que la píldora puede alterar el deseo sexual, y muchos dan por hecho que es porque contiene progesterona. Pero la realidad es algo más compleja. La píldora no introduce progesterona sino progestinas, compuestos sintéticos parecidos a ella y que crean un contexto hormonal distinto al del ciclo natural. El resultado puede ser una sexualidad más tenue, más plana y menos intensa. Por esa razón, Alice decidió dejar la píldora después de tantos años. Estaba convencida de que, al hacerlo, recuperaría su deseo y con ella una parte esencial de su matrimonio. Pero lo que ocurrió fue mucho más desconcertante. Al dejar la píldora, su deseo no regresó hacia Bill, como ella esperaba. Al contrario, la alejó de él todavía más. Por eso, cuando Bill la acariciaba, su cuerpo respondía con rechazo. ¿Dónde está el deseo?, se preguntaba. Antes de responder a esta pregunta tan inquietante para Alice, conviene introducir una hipótesis de la psicología evolutiva conocida como estrategia del apareamiento dual. Según esta hipótesis, existirían, a grandes rasgos, dos arquetipos masculinos que pueden resultar atractivos para las mujeres, aunque por razones bien distintas. Por un lado, están los hombres con rasgos marcadamente masculinos, más altos, espaldas anchas, con mandíbulas definidas y una presencia más intensa. Y por otro, los hombres con rasgos más suaves, caras más redondeadas, expresiones cálidas, más cercanas, más confiables. Desde una lógica evolutiva, los primeros indicarían una mayor calidad genética, lo que, de manera subconsciente, se asocia con una mejor descendencia, es decir, bebés más sanos, más fuertes y con un sistema inmunitario más robusto. Los segundos, en cambio, se asocian a otro tipo de ventaja. Aquí la clave ya no es tanto la testosterona, sino la cooperación, la fidelidad y la estabilidad. Es decir, la probabilidad de que ese hombre se comprometa a largo plazo para proveer, proteger y contribuir en la crianza de los hijos. Y aquí entra en juego el ciclo hormonal, según la doctora Sarah Hill. Durante la fase fértil, cuando predominan los estrógenos, la atracción tendería a inclinarse hacia rasgos asociados con buenos genes, aunque la mujer no piense en tener hijos. En cambio, cuando los estrógenos descienden y aumenta la progesterona, cobran peso perfiles más estables, más familiares, hombres en los que se pueda confiar para construir y sostener un entorno seguro.
¿Significa eso que las mujeres van saltando de pareja en pareja según el momento del ciclo? No, por supuesto que no. Pero sí sugiere algo más interesante. El deseo femenino puede moverse entre prioridades distintas, intentando, en cierto modo, encontrar un equilibrio a la hora de elegir pareja. Quizá por eso, y eso va para la audiencia femenina, sea tan difícil, por no decir imposible, encontrar al hombre perfecto. Y ahora es cuando los estudios que recoge la doctora Sarah Hill en su libro se vuelven especialmente interesantes. Porque elegir pareja bajo la píldora no es lo mismo que elegirla durante el ciclo natural. En los capítulos anteriores ya vimos cómo se expresa el deseo femenino en este estado natural. Primero, bajo la influencia de los estrógenos y la testosterona, más orientado al impulso y a la atracción sexual. Y después, bajo la progesterona, más ligado al vínculo, la intimidad y la seguridad. Como hemos visto, la píldora mantiene al cuerpo en un estado hormonal dominado por la progestina, un perfil parecido al de la progesterona. Y eso ayuda a explicar por qué en varios de los estudios del libro se observó que en promedio las mujeres que estaban tomando la píldora cuando conocieron a su pareja tendían a elegir hombres con rasgos más suaves. No es una regla universal, pero el patrón se repite lo suficiente como para no ignorarlo. Por otro lado, las mujeres que conocieron a su pareja sin alterar su ciclo natural con hormonas sintéticas mostraban una mayor preferencia por hombres muy masculinos. Pero lo más inquietante viene después. ¿Qué ocurre cuando estas mujeres dejaban la píldora? Según esta línea de investigación, las mujeres que habían conocido a su pareja sin tomarla solían recuperar el deseo al abandonar el anticonceptivo. Sin embargo, las mujeres que eligieron pareja bajo la píldora experimentaron desajustes al abandonarla. En algunos casos, además de disminuir la atracción hacia sus parejas, aumentaba su insatisfacción, incluso la probabilidad de ruptura. Lo inquietante es que la libido no desaparecía, lo que cambiaba era su dirección. Al recuperar el ciclo, la atracción podía desplazarse hacia hombres con rasgos más masculinos que sus parejas. En definitiva, el problema no es solo que la píldora puede influir en la libido. El problema es que también puede influir en las preferencias naturales de una mujer por los hombres. Porque si escoges pareja bajo un determinado contexto hormonal artificial, y ese contexto varía a un estado natural, también puede variar la forma en que lo percibes. Pero ojo, aquí conviene resaltar un matiz importante. Las hormonas pueden influir en la atracción, pero no la explican por completo. La elección de pareja también está atravesada por la historia personal, el contexto emocional, la cultura y la propia dinámica de una relación. Por eso, estas hipótesis no deben entenderse como una regla universal, sino como la pieza dentro de algo mucho más complejo. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Puede la píldora haber influido, aunque sea solo de forma sutil, en la transformación de nuestros ideales de masculinidad desde los años 60, que es cuando apareció por primera vez? Alice y Bill están de vacaciones. Esa mañana, al cruzar el lobby del hotel, Alice ha sentido algo que nunca había sentido antes desde que dejó la píldora. Una presencia. Después, una mirada. Nada ocurre, es solo una mirada. Y de repente, siente algo tan intenso que por primera vez en mucho tiempo amenaza con hacer temblar los cimientos de su matrimonio. El desenlace en el próximo episodio. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado. Este episodio, al igual que los dos anteriores, están pensados para poder verse de forma independiente, pero si los compartís, mejor hacerlo desde el capítulo 1 porque la experiencia es mucho más rica si la seguís en orden cronológico. Nos vemos en 2 semanas, quizás un pelín más, que es el tiempo que me lleva en crear este contenido. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto.